que hacer varios utensilios, varias cosas como el Mishkan o la tienda de asignación, donde el Ser Supremo iba a aparecer a Moshe y a los Benei Israel, a los hijos de Israel, cómo iban a estar ellos, cómo iban a presentarse el que iba a ministrar la tienda de asignación. Tenía que tener unas vestiduras muy especiales para estar ante el Ser Supremo. Llegamos hasta esta parashá y nos damos cuenta que ahora el Ser Supremo se dirige al pueblo y le dice, en el capítulo 10 de Shemot o Éxodo, verso 11, dice de esta manera: Yahweh dijo a Moshe, verso 12, cuando tomes cuando tomes un censo de los Benei de Israel, de los hijos de Israel, y los inscribas, ¿qué es lo que dice a continuación? Cada uno inscribirse pagará a Yahweh un rescate por su vida, para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. ¿Cuál es el propósito del censo? Hoy en día, vamos a dar un ejemplo hoy en día, ¿cuál es el propósito del gobierno de tomar un censo? ¿Cuántas personas hay en cierto lugar? Y puede ser por muchas razones. Puede ser para traer beneficios o lo opuesto. Pero en el tiempo de Moshe, en el tiempo de nuestros padres, vemos que aquí el propósito de Kadosh Baruj Hu, Yahweh Sabaoth, era para algo para beneficiario para ellos. Aquí, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Capítulo 30, estamos allí mismo. En el verso 13, todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Yahweh por medida de qué, o por medio de qué, de shekel, una quinta parte, una onza de plata, conforme al shekel del lugar Kadosh. Un shekel es igual a 20 gerats. Ahora, volvamos a lo mismo. Aquí en el principio de esta parashá dice Yahweh que cada uno tenía que pagar cierta precio, cierta medida. Estaba viendo en lo que es la palabra shekel. A ver si me puede poner en el pizarrón. La palabra shekel, y lo voy a escribir aquí para que tengamos una idea de qué vamos a hablar y de qué se trata. Tenemos ya hemos leído en esta porción de Torah, pero quiero que entremos un poquito más profundo porque, como siempre, la Torah es profunda y no tiene medida. Pero como el Ser Supremo le dice a Moshe, le dice en cierta manera que cada uno tenía que, en cierta manera, que redimir su alma pagando un precio, una medida. Y si no pagaba, ¿qué es lo que iba a acontecer? Iba a venir ¿qué? Una plaga. Dice, verso 3, una vez más, todos los sujetos al censo tenían que pagar una ofrenda. Todos los sujetos al censo. El verso 14, todos los mayores de 20 años de edad que están sujetos al censo darán esta ofrenda a Yahweh. Ahora, dice en el verso 15, el rico no dará ni más ni el pobre dará menos por el medio shekel cuando den la ofrenda de Yahweh para la expiación. ¿Estamos viendo allí? Para la expiación de sus vidas. Esto es muy, muy importante. Ahora, quiero escribir aquí
esta palabra shekel está indicando varios conceptos. El primero, que viene a lo que significa suspender, o sea, cuando en aquellos tiempos para medir algo, ¿qué es lo que usaba? ¿Qué se usaba? Para medir, vamos a decir, una medida, ¿qué es lo que se usaba? Pero para medir ¿cómo se llama? Una balanza. Y eso se suspendía eso. Se suspendía qué es lo que tenía que balancear. En lo que es el shekel era lo mismo. El shekel se está refiriéndose a lo que era el pago o lo que se recibía. También está dando a entender la medida de lo que se estaba pagando. Y aquí el Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe que cuánto tenía que ser esa medida. Medio shekel. Medio shekel. Pero si conectamos el verso 12 y en el verso 15, ¿qué está refiriéndose aquí? Que vamos a leer el 12 y el 15. Cuando tomes un censo de los Benet de Israel, acordémonos que en la parashá anterior, ¿a qué se está refiriendo anteriormente? En la parashá Tetzaveh se está refiriendo a las vestiduras o lo que iban a ministrar ¿en dónde? En el Mishkan. Y en esa parashá se refiere básicamente todo acerca de cómo el que iba a ministrar, el Cohen Gadol, y también todos los Levim, iban a ministrar en el lugar de asignación, en la tienda de asignación. Ahora en esta parashá, Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, ahora le toca ¿a quién? A los Bnei de Israel, a los hijos de Israel. ¿Y cómo tenía que estar ante el Ser Supremo? Le dice aquí, cuando tomes un censo, o sea, una cuenta de los hijos de Israel y los inscribas, porque tenía que ser inscritos cada uno de ellos. Ahora, quiero tomar un pequeño, vamos a decir, vamos a un pequeño momento, paréntesis. ¿Cuántos salieron de, vamos a decir, de Mizraim, o sea, de la tierra de Egipto? ¿Cuántos? De acuerdo a la Torá. 600,000, no contando mujeres ni niños. Ok, ahora, pero en realidad, ¿cuántos eran en total? ¿Y cómo nos damos cuenta que es por esa medida, más o menos? Por el shekel. Por el shekel. Cuando se pagaba el shekel. Si hacemos las medidas completas, va saliendo por ahí unos 6 millones y algo. Y eso es contando las medidas, o sea, de los shekels. Ahora, volviendo a esto, vemos que aquí el Ser Supremo le dice que tenía que ser escritos los nombres de cada uno para pagar el rescate de su hermano, su hermana. Dice, de su vida. Cada uno tenía que hacerlo para evitar la diseminación, o sea, la exterminación de ellos por medio de una plaga. Y tenía que ser, ahora volviendo al verso 15, dice, el rico no dará por el pobre ni el pobre por el rico. Y tiene que ser la medida o el pago de medio shekel. Y lo que me intriga bastante es al ver lo que finaliza en ese verso. La ofrenda de Yahweh, ¿para qué? Para la expiación de ¿quiénes? De sus vidas. Ahora yo sé que lo he traído anteriormente y pues quiero volverlo a traer para que tengamos una idea y refresquemos a lo que vamos a entrar. Pero antes de eso, bueno, vamos a entrar a eso, quiero llevarlos. Segunda de Samuel o de Samuel 24, verso 1. Yo sé que he traído todos estos versos, pero para que tengamos una idea qué tan importante es
o sea, se tomaba el censo en aquellos tiempos. Segunda de Samuel o Samuel 24, verso 1. La ira de Yahweh se encendió de nuevo a Israel y Hasatán atigó a David contra ellos, diciendo: ve y toma un censo de Israel y a Judá. El rey dijo a Joab, el comandante del ejército, quien estaba con él: ve sistemáticamente por todas las tribus de Israel y desde Adán hasta Beersheba, toma un censo de la población para yo saber cuánta gente hay. Yo dijo al rey que Yahweh, tu ser supremo, añada al pueblo 100 veces, no importa cuánta haya, que los ojos del amo, del rey, lo vea, pero ¿por qué mi amo toma placer en hacer esto? En otras maneras, le estaba preguntando su consejero personal, o sea, del reino, le dice que estaba bien lo que estaba haciendo, pero ¿por qué? ¿Cuál era el propósito de que David quería hacer el conteo de todo el pueblo de Israel, todas las tribus? ¿Por qué? Verso 4. Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab y los oficiales del ejército, de modo que Joab y los oficiales del ejército salieron de la presencia del rey para tomar el censo de los hijos de Israel, de los de Bené Israel. Ellos cruzaron el Jardín y levantaron campamento en Eroar, el sur de la ciudad, y el Badid de Gad, siguiendo a Yasher. Joab reportó los resultados del censo al rey, y había en Israel ¿cuántas personas? 800,000 hombres valientes que podían usar una espada, mientras que los hombres de Yahurá eran 500,000. Pero cuando había tomado el censo, David fue golpeado con un cargo de conciencia. David dijo a Yahweh: he pecado grandemente en lo que he hecho, pero ahora, por favor, remueve la iniquidad de tu siervo, porque he hecho ¿qué? He hecho un gran mal. Ahora, cuando eso ocurrió, o aquí dicen estas versiones, la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho una cosa muy necia. Una cosa muy necia. Después que David había hecho contar al pueblo, su corazón golpeaba. Y David dijo: he pecado grandemente al haber hecho esto, pero ahora, oh Yahweh, quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente, dice en otras versiones. Verso 11, cuando se levantó David por la mañana, vino a la palabra de Yahweh y el profeta Gad viniendo de David diciendo: ve y di a David que ha dicho así Yahweh: 3 cosas te propongo, escoge para ti una de ellas y yo te la daré. Entonces Gad fue a David, se lo hizo saber diciendo: que te vengan 7 años de hambre a tu país, o que huyas durante 3 meses de tus adversarios, que ellos te persigan, o que haya una epidemia en tu país por 3 años. Ahora pues piensa y mira que ha de responder al que me ha enviado. Verso 15. El Ser Supremo también mandó un malaj para destruir a Jerusalén, pero cuando él estaba a punto de llevar a cabo la destrucción, Yahweh vio el cambio de parecer acerca de causar tal aflicción, de modo que él dijo al malaj destructor: basta, ahora aparta tu malo. El malaj de Yahweh estaba parado en la era del Omran de Jebusí. Ahora, pasemos por un momento aquí. ¿Qué causó a David hacer esto? El censo, el contar a los Bené Israel. ¿Qué le faltó allí? Eso es una. Que el que daba la ordenación, la misbah, era Kadosh Baruj Hu. Ahora,
Segundo, ¿qué le faltaba allí? ¿Qué le faltó hacer a David? ¿Qué es lo que leímos? Enfatizamos por unos 5 minutos en el principio de la parashá. ¿Qué es lo que la instrucción de Yahweh a Moshe cuando le dice tienes que hacer esto y esto y esto? ¿Qué le faltó a David? A ver. Para hacer un censo, ¿qué se tenía que pagar? Medio shekel. ¿Hizo eso David? No lo hizo. ¿Y qué iba a pasar si no se pagaba el medio shekel? Iba a venir una pestilencia o muerte en otras maneras. Pero aquí David se arrepintió antes que el malaj o la persona o el profeta viniese. La diferencia de él y la diferencia de Shaul son unos eventos muy diferentes. Porque Shaul sabemos que Shaul era el primer melech, el primer rey de Israel. ¿Y cuántos errores cometió él? Uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero lo interesante de los dos eventos es que a Saúl se le tenía que venir a decir su error. Pero aquí a David se dio cuenta que él había cometido un error. Y antes que el Ser Supremo, ya lo sabía el Ser Supremo, pero antes de que él mandase a un profeta, él dijo, yo he pecado. Y dijo, estoy propenso a lo que el Ser Supremo me traiga. Y le dieron, ¿cuántos para escoger? 3. Y si seguimos leyendo todo el capítulo, él dice, porque el Ser Supremo tiene más rajamín, tiene más piedad que los hombres. Es mejor escoger lo que él me traiga, que los hombres me traigan. Y vemos lo que pasó en el verso 15, que paró esa mortandad. El punto aquí es que en el censo era para contar y ver qué es lo que se iba a hacer en la guerra. ¿Cuántas personas habían ir? Mi pregunta para ustedes, todos ustedes, cuando un general o un rey es menester que él cuente todo su pueblo, ¿sí o no? ¿Es lógico, es sabio, sí o no? Mashiach decía esas palabras, decía, no es sabio, dice, si un rey contase cuántas personas para ir a la guerra, dice. O sea, no más salir así, sin saber cuántas personas, cuánto personal tuviere, no es sabio. Es de sabio saber. Pero aquí es que en esta ocasión vemos que aquí había por una razón. Quiero que veamos unos versos. Salmos o Tehillim 49 versos 7 y 8. De acuerdo a lo que en la parashá, nadie iba a pagar por nadie. Cada uno iba a dar su shekel, su medida, su pago, y nadie iba a pagar por nadie. Cada uno tenía que dar su medida, su pago. 49 versos 7 y 8 dice nadie puede nunca redimir a su hermano, ni dar a su Ser Supremo un rescate por él mismo, o el precio de la redención de su alma, aunque labore, ¿para cuándo? Para siempre. Nadie. Cada uno tenía que dar su precio, su rescate por su alma. Ahora, en el capítulo, vamos a ver el contraste. Lamentaciones, capítulo 5, verso 7. Veamos el contraste de estas palabras a lo que es las lamentaciones. Ahora, antes de leer esos versos, ¿por qué se llama el libro de lamentaciones? ¿Qué es lo que pasó en esa era? Cuando se dice el libro de lamentaciones, ¿qué es lo que pasó en esa era? Vamos a leer los versos. Nuestros padres, 5:7, nuestros padres pecaron y ya no existen. Cargamos con
con el peso de sus iniquidades. Estamos viendo un contraste de lo que dice Tehilim, lo que dice en Shemot, lo que dice aquí. Ahora mi pregunta es, ¿por qué dicen esas palabras en el libro de las Lamentaciones? ¿Por qué? Shemot capítulo 19. Perdón, capítulo 20. En las 10 palabras, acordémonos que todo está en contraste. Estamos hablando de las 10 palabras, las tablas de las 10 palabras. Y aquí, ¿qué es lo que dice en el verso 4? 24 de Shemot o Éxodo. No te harás para ti ninguna imagen tallada, de ningún tipo de representación de ninguna cosa arriba en el cielo, en los Shemaim, debajo de la Ares, de la tierra, o en la agua debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Yahweh, el Ser Supremo, soy el Ser Supremo celoso, castigando a los hijos. ¿Por qué? Por los pecados, ¿hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación a los que me odian. Pero exhibiendo rajamín, o sea, favor, hasta la milésima generación, hasta que aquellos que me aman y obedecen mis votos. Ahora, ¿cuál es el contraste de lo que estamos viendo? Estamos viendo por la razón, porque por la misma idolatría arrastraban. ¿Qué es lo que arrastraban sus familias? La maldición. Ahora les quiero hacer hoy en día a nosotros, porque es necesario saber esto hoy en día. ¿No se han fijado en muchas familias, hasta en nuestras familias he pasado eso, que estas palabras, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? Si yo no le hago a nadie mal. ¿Por qué me vienen todos estos males a mí? ¿Por qué me vienen males de enfermedades, de financieramente, o sea, de todo? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Nunca han oído esas palabras? En todo nos ha pasado, en nuestra familia nos ha pasado. Y la razón por la cual es porque aquí están remontando y están haciendo eco de esas palabras, cuando el Ser Supremo dice que esas iniquidad de idolatría, acordémonos que la idolatría es el número 1 que el Ser Supremo Yahweh aborrece. Y aquí dice que esa maldición se pasa ¿hasta cuánto? Hasta la cuarta generación. Quiere decir que esa persona que está diciendo esas palabras no fue ella, fue el abuelito del abuelito, el tatarabuelo, y así fue pasando de generación en generación. Esas palabras remontan de lo que acontecía en aquellos tiempos, en lo que acontecía en el libro de Lamentaciones, está dando un eco en estos días. Ahora, volvamos aquí. Quiero que leamos unos versos que también son interesantes e importantes. Shemot 32, 28, que lo leemos en la porción de esta parashá, Ki Tisa. (32) En los últimos versos, vamos a leer el verso 26 en adelante. Moshe se paró a la entrada del campamento y gritó: el que esté por Yahweh, venga a mí. Todos los hijos de Leví se juntaron alrededor de él y dijo: aquí está lo que Yahweh, el Ser Supremo de Israel, dice: cada uno de ustedes ponga su espada en su costado, vayan arriba y abajo del campamento, de la puerta en puerta, de todo matará a su propio hermano, su propio amigo y su propio vecino. Y los hijos de Leví hicieron lo que Moshe dijo. ¿Y cuántas personas murieron en ese evento? 3,000.
Ahora, para pensar un poquitito, y vamos a ponerlo en contraste, vamos a ponerlo en paralelo. ¿Quiénes fueron los que murieron, que fueron aventados al río Nilo? Los primogénitos fueron, el faro mandó un edicto que se matase a ¿quiénes? A los primogénitos. Ahora, mi pregunta es una pregunta retórica. Son preguntas importantes. ¿El Ser Supremo se olvida de lo que el hombre hace? Nunca. ¿Qué es lo que pasó en la 10ª plaga? Que mató a ¿quiénes? A los primogénitos. Él dijo, tú me mataste a los míos, yo me encargo de los tuyos después. Ahora vemos un evento aquí. Los mismos Bnei Israel. ¿Cuántos murieron aquí? 3,000. Muy bien. Vamos a ver un verso. Está en Hebreos 2:2. Libro de Hebreos 2:2. Por tanto, tenemos que prestar mucha más cuidadosa atención en las cosas que hemos oído para que no seamos arrastrados a la deriva. Porque si la palabra que Yahweh habló por medio de los malachim probó ser firme, para que así toda transgresión y acto de desobediencia recibiese, ¿cómo dice ahí? Su justo medida, su justo pago completo. Ahora, ¿qué estamos hablando el principio de la parashá? El pago que se tenía que dar por su vida, su justa medida, su justo pago. Ahora, Hechos, libro de Hechos, capítulo 2, verso 41. Acordémonos que en qué evento ocurrió cuando murieron los 3,000. ¿Cómo se llamaba esa fiesta? Shavuot. En la fiesta de Shavuot. Capítulo 2, verso 41. Aquí estamos viendo también en la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Por tanto, aquellos que aceptaron lo que él dijo, fueron sumergidos, o sea, hicieron la tevilá, y aquellos fueron añadidos al grupo de ¿cuántas personas? 3,000 personas. Quitó 3,000, pero los volvió a restaurar. Y vemos que este formato lo vemos una y otra y otra y otra vez. Voy a dar un ejemplo más. En Bereshit capítulo 5, capítulo 5, verso 1. Este es el Sefer Toledo de Adán, el día en que creó Yahweh al hombre a la semejanza del hombre lo hizo. Ok, aquí estamos viendo que en estos versos, ¿qué es lo que se enfatiza allí? Se enfatiza lo que es el Toledot, las generaciones de Adán. Pero aquí, si ustedes lo miran, y lo voy a escribir aquí para que tengamos una idea. ¿Cuál es esta letra?
En esta letra, si ustedes lo miran en el hebreo, a partir de ese, del Shemot, perdón, en Bereshit capítulo 5, verso 1, estamos viendo, ¿verdad? En adelante, lo miran en todas las escrituras hebreas, no van a hallar, donde dice Toledot, no van a hallar la wow. A partir del capítulo 5 en adelante, o sea, del verso 1 por supuesto está allí, pero a partir del capítulo 5 en 2, no van a ver la palabra Toledot con la wow. Mi pregunta es ¿por qué? Capítulo 3 de Bereshit, ¿qué es lo que pasó allí? ¿Qué es lo que perdió el hombre? Que del día que comieses de ese fruto, ese día morirás. Lo interesante es que podemos ir al libro de Ruth. Y en la generación de Ruth viene Pérez. Y ahí dice, en las generaciones de Pérez, ahí se vuelve a restaurar la wow una vez más. Se vuelve a restaurar. ¿Qué nos da a entender? Que perdió la generación, perdió la wow, perdió la imagen del Ser Supremo que es en sí, pero vuelve nuevamente a restaurarse por medio de Mashiach, por medio de Yahushua. Vuelve a restaurarse esa wow que fue perdida. Ahora, estamos viendo los formatos. Yahweh como que se pierde, pero vuelve de nuevo a restaurar. Ahora estamos hablando de pago que el hombre tenía que dar, y ese pago era un pago definitivo, un pago que se tenía que dar de acuerdo a la Torá. Ahora, quiero traer unos versos más. Capítulo de Bamidbar, Números, capítulo 3, verso 47. Tomarás 5 shekels, que son 12 onzas, cada uno de estos es igual a 20 gerats. De otras maneras, cada uno de los shekels iba a ser 5 gerats. Ahora, en el primer siglo, ¿cómo se usaba el shekel? ¿Se usaba como anteriormente en los padres anteriores? O sea, la misma medida estamos hablando. Vamos a ver varios versos en el Mativiyá de hebreo, el Shem Tov, capítulo 17, verso 24, de Mateo Mativiyá. 17, 24. Cuando llegaron al Kefar Nahum, los cobradores del medio shekel vinieron a Kefa y le dijeron, ¿paga tu rabí el impuesto, o sea, los taxes, el impuesto del Beit Hamikdash? Es una pregunta que le hicieron a ellos. ¿Qué es lo que dice en el verso 27? Pero para evitar, ahí mismo, el verso 27, pero para evitar ofenderlos, ve al lago y tira un anzuelo y toma el primer pez que cojas, ábrelo la boca y encontrarás que un shekel, y tómalo y dáselo a ellos por mí y por ti. ¿Era de acuerdo a la Torá? ¿Era de acuerdo a la Torá? Tenía que dar su medida. Ahora, lo que dice capítulo 17, verso 5, que Mashiach tenía que cumplir lo que estaba en la Torá y en los profetas. Capítulo 5, verso 26 de Yohanan, ahí dice que tenía que decir todo lo que Moshe decía en los profetas. Todo lo que decían los Moshe, o sea, en la Torá y en los profetas. Estamos viendo consecutivamente que los Bené de Israel tenían que dar un pago a seguir, una medida a seguir. Pero ¿cuál era ese pago de medir? ¿Cuál era el resultado? La bendición. ¿Y qué más?
y la redención o el rescate de sus vidas. Eso es bien importante. Guayicrao, Levíticos 27, verso 1. Dice de esta manera, Guayicrao, Levítico 27, verso 1. Yahweh dijo a Moshe, dile a los Bené de Israel o a los hijos de Israel, si alguno hace un voto a Yahweh, claramente definido a darle una cantidad igual al valor a un ser humano. El valor que asignarás a un hombre entre las edades de 20 y 60 será 50 shekels de plata, con el shekel del lugar Kadosh como medida. Y si una mujer, ¿cuánto tenía que ser? 30 shekels. Si ustedes sigan leyendo en ese capítulo, dice, para redención de su vida. Para redención de su vida. Ahora, ¿por qué traigo estos versos? Acordémonos que todo lo que dice en la Torá y en los profetas, la mayoría son profecías de Mashiach. Y no podemos negar. En estas, no es, como se dice allá afuera, coincidencia, porque es una palabra kosher, ¿verdad? Sino es algo que es importante notar. En la mujer, ¿cuándo se tenía que pagar? 30 shekel. En la mujer, ¿a qué define la mujer? ¿A quién se define la mujer en la Torá y en los profetas? A Israel. Capítulo 12 de Revelación, ahí lo dice. Que Israel es, y no solamente allí, lo dice en Yirmiyahu, lo dice en Ezequiel, que la mujer se está refiriendo a Israel. Entonces vemos que cuando Mashiach viene en el primer siglo, está sujeto lo que dice la Torá. De hecho, ¿cuánto pagó él? 30. Medio shekel para él y medio shekel para otra persona. Entonces vemos que por su vida, por la vida de todo Israel, ¿cuánto estaba pagando él? 30 shekeles. Ahora, quiero llevarlos a un verso porque es importante. Zacarías 11:12. Que está ligado con Matitiyá, el Shem Tov de Matitiyá o Mateo 27, verso 9. Pero leamos en lo que dicen los profetas. Los profetas en Zacarías dice, les dirá a ellos, esta es bien a sus ojos, denme mi precio o rehúsenlo. Así que pesaron mi precio, 30 piezas de plata, o sea, shekel, que viene a ser como 12 onzas, ¿ok? 12 onzas. Quiere decir que 30 shekel es igual a 12 onzas. ¿Cuántos hijos de Israel hay? ¿O cuántas tribus? 12 tribus. Yahweh me dijo a mí, tírenlo en el horno, y yo llevé si es buen metal, o si fui probado por el bien de ellos, y tomé las 30 piezas de plata y las tiré al horno en la casa de Yahweh. Ahora, Matitiyá 12, 9 y 10, estamos viendo lo que estaba escrito del profeta. Entonces lo que el profeta Zacarías habló fue cumplido. Y ellos tomaron las 30 monedas de plata y fue el precio de los Kohanim de Israel. Acordaron pagar por él. ¿Estamos viendo las profecías? Estamos viendo profecías concisas en la Torá. Vamos en lo que dicen los profetas y vemos cómo se está cumpliendo en Mashiach. Verso 10. Usar para comprar el campo al alfarero tal como Yahweh me ordenó. Ahora, estamos viendo cómo el Ser Supremo está haciendo las cosas en los eventos cumpliéndose al pie de la letra. Ahora, en capítulo 31, volvamos a la Parashá, capítulo 31, y vamos a terminar, verso 1,
Yahweh dijo a Moshe, yo he señalado a Betzaleel, y lo quiero apuntar aquí, ¿qué significa Betzaleel? Betzaleel tiene dos definiciones. Una de ellas es casa del Ser Supremo, pero en sí es la sombra del Ser Supremo. La sombra del Ser Supremo. Ahora, en el verso 2 dice, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de ¿dónde? De Judá. Yo le he dado, o yo le he llenado con él el Ruach del Ser Supremo, con sabiduría y entendimiento, conocimiento referente a todos los tipos de artesanía. ¿Qué dice en el verso 4? Era de maestro de qué? Maestro en diseño en qué? En oro, plata y bronce, cortando piedras preciosas para montar, tallar de madera y toda otra arte. Yo también he nombrado como asistente a Oholiab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Además, yo he dotado a todos los artesanos de sabiduría para hacer todo lo que yo he ordenado en el Mishkan del testimonio, el Mishkan del Edut. Ahora, ¿por qué traigo a Betzaleel en luz? Porque lo había dotado, él había sido el que había dado, vamos a decir, el líder en hacer todo esto. Tenía otras personas que le ayudaban, pero a él le había dotado cómo hacer el diseño en las cosas y los utensilios que el Mishkan iba a tener. En el Midrash y en el Talmud dice estas cosas, que cuando Betzaleel hizo lo que era la menorá, Moshe se quedó muy asombrado, porque la manera como lo había hecho, como el Ser Supremo había dotado a este Betzaleel en hacer de un solo pedazo de oro toda la Torá, perdón, la menorá. Toda la menorá la había hecho en un diseño muy, muy sorprendente. Acordémonos que todo lo que Moshe había recibido, ¿de dónde lo estaba recibiendo? De los Shamaim. El modelo lo tenía que ser exacto como lo había visto en el diseño, en el modelo. Ahora, la sombra del Ser Supremo. Quiero que veamos unos versos, por favor. En el capítulo de Shemot, por favor. Sí, en Éxodo. Capítulo 35. Estamos viendo esos versos. Bueno, antes de ver en Shemot, vamos a Job 22, verso 22. 22 de Job, o Job. Por favor, recibe instrucción de su boca y toma sus palabras de corazón. Si regresa a Shaddai, o sea, al
defensor. Serás edificado si echas la perversidad lejos de sus tiendas, si pones tu tesoro debajo o abajo en el polvo, y el oro de Ofir entre las rocas de los arroyos. Dejas que Shaddai sea tu tesoro y tu plata resplandeciente. Hemos escuchado que Job está dando a entender aquí que si el Shaddai es tu defensor, que eches la perversidad, ¿para dónde? Fuera de la tienda. Fuera de la tienda. En nuestros tiempos, ¿dónde es fuera de la tienda? ¿Dónde es la fuera de la tienda? De nuestras casas. De nuestras casas. ¿Por qué dice Shaddai y por qué dice tienda? Porque ¿qué es lo que ponemos en la entrada de nuestras casas? La mezuzá. Y en la mezuzá está escrito la Shin, que significa Shaddai. Entonces estamos ligando una a otra cosa. Estamos dándonos cuenta que el Ser Supremo dice que dentro de nuestras casas, ¿qué es lo que entra adentro de nuestras casas? La televisión, el radio, el iPad, o sea, todo lo que es el medio informativo, puede entrar algo que sea negativo. Ellos dicen, échalo afuera. Pero no solamente en eso, también esa tienda se está refiriendo a nosotros. Nuestra tienda, tenemos que echar eso. Dice el Ser Supremo, dejas que Shaddai sea tu tesoro, tu plata resplandeciente. ¿Qué es lo que dice en Tehillim, en Salmos 21, verso 3? 21:3 de Salmos o Tehillim, porque tú vienes con él con tus bendiciones de bondades, tú pones una corona de oro fino en su cabeza. ¿Y qué es esa corona afinada en su cabeza? ¿Qué es? Es la Torá. ¿Qué es lo que dice capítulo 6 de Barín o de Deuteronomio, donde dice, las tenías que poner en dónde? En tus manos y en tus frentes. Capítulo 12, verso 6 de allí mismo. Los dichos de Yahweh son dichos puros, como plata puesta del fuego, probado en el horno, la tierra refinada y purificada. ¿Cuántas veces? 7 veces. 7 veces. La Torá, eso lo que hace en nosotros, que nos va refinando más y más. Nos va refinando más y más. No solo en Shabbat, es todos los días. Cuando me preguntan a mí, yo sé que le han preguntado a ustedes eso, muchas de las veces, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, en nuestros familiares, nos hacen esta pregunta: ¿qué religión eres tú? Me hacen esa pregunta siempre. Me dicen, ¿qué religión eres? ¿Eres judío? Me dicen, ¿qué religión eres tú? Mi respuesta es, yo no tengo religión, es un modo de vida. Torah es 365 días, 248 de nuestros miembros, lo vivimos día a día. En nuestros sueños, cuando estamos despiertos, cuando nos levantamos, cuando nos vamos a dormir. Es un modo de vida. Vamos a ir terminando. Cuando Moshe le dice al Ser Supremo que la perversidad del pueblo de Israel, cuando ellos habían dicho qué es lo que habían ya sellado con sus labios, capítulo 19 de Shemot o Éxodo y capítulo 24 de Shemot o Éxodo están ligadas la una a la otra. Ahí dice, si nos recordamos en las parashas anteriores, cuando Moshe llega con el pueblo de Israel. ¿Y en dónde estaban en ese lugar? ¿En qué lugar estaban geográficamente? Capítulo 19. Estaban en las faldas del monte Sinai.
en las faldas del monte Sinai. Estaban afuerita. En 3 días iba a ocurrir eso, que el Ser Supremo iba a comprimir los cielos y la tierra y los iba a traer a un lugar muy especial donde Moshe iba a estar. Pero el capítulo 24 le dice más concisamente que Moshe va así de arriba para abajo trayendo las palabras que el pueblo había dicho, y esas palabras eran: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Todo lo que Yahweh ha pronunciado, haremos nosotros. Con esas palabras ellos sellaron o sea, en cierta manera lo sellaron, pero había sellado sus vidas. Ahora, cuando Moshe ve que la desobediencia de ellos, que habían dicho todo lo que Yahweh ha dicho, nosotros haremos, entonces, ¿qué pasó en los 40 días que Moshe estaba allá arriba? ¿Ya sabía Kadosh Barajú lo que estaba ocurriendo allá abajo? Ya sabía. De hecho, le está diciendo: baja, porque este es tu pueblo que has traído, los voy a destruir en este momento. Pero ¿qué es lo que hace Moshe? Interviene. Hay 3 libros, de acuerdo al Talmud, y uno es el libro de la vida, que es del libro de los Sadikim. También es el libro de los Rasha, de los inicuos. Y también el libro de en medio. Y ese es cuando Yom HaKippurim viene. ¿Y qué es lo que pasa allí en Yom HaKippurim? Que estamos así. ¿Qué es lo que hablamos en el principio de esta parashá? Acerca de las medidas del pago. Y ese pago tenía que ver con ¿qué? Con la remisión de la persona. En Yom HaKippurim aparece eso. En Yom HaKippurim pedimos a Kadosh Barajú, y déjeme hacer un paréntesis, una pausa aquí, porque no quiero que malentendamos este concepto. Lo que Mashiach pagó, el precio que nosotros se supone que íbamos a pagar, y ese precio era de redención, y ese pago era redención, como dice la Torá, vida por vida, ¿verdad? Sangre por sangre. Un pacto no podía ser redimido si no fuera por derramamiento de sangre. Ahora, lo que Mashiach vino a hacer, lo que Yohanan dijo en el capítulo 2 de Yohanan, donde dice: he ahí el Cordero que redime los pecados, que redime a Israel. No el concepto que se escucha allá afuera cristiano, que dicen que quita el pecado. Ahora, pensemos por un momento, si Mashiach hubiera quitado el pecado, ¿estuviéramos pecando todos nosotros? No tiene sentido. Entonces lo que vino Mashiach a hacer, de acuerdo a la Torah, es redimir, y hemos visto tantos versos, y aún hay más. Entonces vemos que la remisión por el pecado era algo bien importante. Ahora, ¿qué tiene Pesaj, Pascua como se le dice, y Yom HaKippurim? ¿Cuál es el concepto de los dos? ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que Mashiach en Pesaj vino a redimir, pero vemos que en la fiesta de Yom HaKippurim, o el día del perdón, ¿qué es lo que pasa allí? Quiero que leamos un verso y vamos a ir terminando ya un minuto más. Capítulo 19 de Salmos o Tehillim. Yo sé que conocemos estos versos, pero es necesario una vez más. Verso parece que es 12. Vamos a leerlo en varias versiones.
En varias versiones dice de esta manera: ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? ¿A cuántos de nosotros se nos ha ocurrido eso? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que hemos cometido errores? Todos nosotros. Límpiame de los que se me escapan. Límpiame de los que yo no sé. Hay otras versiones que dice de esta manera: líbrame de los que me son ocultos. En Yom Kippurim eso pasa. En Yom 365 días pasan, ¿ok? En Yom Kippurim está esa balanza. Está esa balanza. Está en esa balanza. ¿Y qué es lo que acontecerá en Yom Kippurim? Ya al final de días, que ya se aproxima muy pronto. ¿Qué pasará en Yom Kippurim? Que sonará ¿cómo se le llama a nuestro amado, el shofar grande? ¿Cómo se le llama? El Gadol Shofar. El Gadol Shofar tonará muy alto. ¿Y quién va a venir?